Le dije que le cargué la plantilla para fines de cálculo, el cálculo de préstamo. Eh, Básicamente lo que le pide es que ustedes llenen el monto del préstamo. Por ejemplo, quiero tomar 2 millones de pesos. La tasa, imagínate que fuera una tasa de un 3% anual a 5 años. 4 a 3, y él básicamente la tabla de amortización que creamos la otra vez, 1 es a 1, pues entonces ya aquí viene estandarizada. Le va a poner, por ejemplo, la fecha de inicio del préstamo, cuando lo formalizaste, y ya tú sabes que a partir de ahí el próximo mes te toca pagar y así sucesivamente. Y él te pone, por ejemplo, cuánto es el pago, la cuota, cuánto le amortizas al capital, cuánto pagas de intereses y al final cuánto terminas en cada momento hasta llegar a la cuota 60, que es cuando termina el préstamo. Pero igual, si efectivamente ustedes lo van a hacer a 4 años, pues también él lo baja a 48 y fíjense que cuando llegue a la 48ª cuota, pues el préstamo cierra. Entonces, esta plantilla, aunque la otra la hicimos, la construimos manualmente, que tampoco no es que no se pueda, pero sí que uno puede hacer la plantilla al periodo que estemos hablando, la podemos construir también de esta forma. Y es lo mismo, calculamos el pago, de cuánto es el pago, y el pago es básicamente lo mismo. Si yo quiero saber el pago no es más que el pago. Ahora estoy en la versión en español para que no nos compliquemos con el payment, el PMT. Por ejemplo, la tasa. Bueno, en este caso vamos a llevarlo al pago mensual, por ende la tasa es la tasa mensualizada, que no es más que el 9% entre 12, porque la idea es que sea mensualizada. Luego me pregunta el número de periodo. El número de periodo es la cantidad de número de pago que estamos tomando acá. Me preguntan del valor actual. El valor actual es el préstamo, por ende, es el monto del préstamo. No hay un valor futuro y luego se va a pagar siempre al final del periodo. Y esos 49.000 es lo que le está diciendo esto aquí, que es 49.770 el pago. Ahora, ese pago que hacemos, para que se vea positivo, uno simplemente tenga en cuenta que si usted recibe un ingreso de dinero de préstamo, los pagos son un egreso para fines del modelo, y por eso que ustedes ven que en los ejercicios, cuando él calcula el pago, él lo pone negativo. Pero es simple matemática. Es simple matemática. Si usted en una línea de tiempo, usted recibe un ingreso, que es el préstamo, lo correcto es que la devolución del préstamo, que es el pago, se considere negativo, porque usted recibe un dinero y el resarcir ese dinero al banco se debe de pensar como que sale de mí. Usted recibió positivo, pues la compensación tiene que ser negativo para que le devuelva al banco el dinero. Entonces eso es, por eso ustedes ven que en la fórmula, cuando el pago lo pone en positivo, la salida del resultado te lo pone negativo. Pero si usted lo quiere ver positivo, de todas formas, nada más le pones un negativo adelante y ya lo corregimos acá, como lo vemos acá, que él le pone el negativo para fines de evidenciar el resultado. Entonces, esta plantilla es simplemente actualizar estas informaciones, y si por ejemplo yo digo que esto es para el 15 de mayo, esto empezó el 15 de mayo del 2023, por ejemplo, ayer, pues él entonces te calcula que a partir del 15 de junio te va a tocar hacer el primer pago, y así hasta el último pago que va a ser realizado el 15 de mayo del 2027, cuando se cumplen los 5 años de este ejercicio. Entonces, esta plantilla es bien simple, no tiene mayor inconveniente. Igual ustedes la pueden construir
normalmente porque es registrar unos datos y simplemente es una tabla de amortización al periodo de tiempo que le estamos diciendo acá. Pero ya la tienen disponible en la plataforma para aquellos que les interese conocer un poco más del tema de amortización de préstamos. Entonces, este lo vimos la vez pasada, entonces la idea es buscar alguna otra de estas plantillas. Fíjate que estas plantillas, estos problemas, son muy relacionados a ingeniería económica. Porque ya plantean ingresos, ya plantean flujo. Entonces ya plantean algunas informaciones eh, que no se limita a la parte inicial del costo o los conceptos de valor anualizado que tratábamos de comparar era alternativa de costo. ¿Cuál de estos costos me daba menor? Porque no planteaba ingresos. Este tipo de ejercicios ya entonces un mixto de que vemos los costos, vemos los ingresos y tal vez vemos ahí un conjunto de operaciones. Por ejemplo, dice que Jeff, una persona, por ejemplo, en high school, Jeff por lo regular hace dinero en el verano cortando la grama de sus vecinos. Él acaba de terminar como su año de primer año del colegio o de la universidad, college, y después de tomar algunas clases de negocios, por ejemplo, Business 101, vamos a decir una clase de negocios 101, esto sería como matemática 014 para nosotros, o financiera 014, ha tomado algunas ideas sobre cómo poder elevar operación de cortar grama. Anteriormente, él usaba la cortadora de césped de su papá, pero él está pensando en adquirir una podadora que es como la que se monta. Una riding mower, lo que quiere decir es como una cortadora de césped, como si fuera un tratorcito pequeño que tú te montas en ella, por ejemplo, una riding es como esto, que tú te montas y con esto es un poco más eficiente, porque fíjate que acá la idea es que uno se moviliza y no es lo mismo esta que la que es esta, porque esta es más trabajosa, esta tú tienes que tú ir moviéndote tú y esa era posiblemente la que él utilizaba eventualmente, pero él quiere aumentar su nivel de elementos. Entonces, me dan un segundito. Entonces, como le decía, él piensa comprar entonces esa riding mower que le pudiera ahorrar tiempo, por ende va a ser más eficiente y va a cortar más césped. Él encontró una usada que vamos a decir no tiene, vamos a decir, retorno, porque al final, vamos a decir, está usada en vamos a decir, por $1,400, vamos a decir, porque es un Craigslist parecería un lugar en específico. Pero él dice que también necesitaría un trailer o alquilar un trailer o una pick-up que le permitiera entonces mover esto o trasladarla. Que le costaría o sea, tendría un costo adicional de $800 para que la pueda llevar desde el lugar donde la está adquiriendo hasta el lugar donde la va a utilizar.
esta nueva cortadora de césped, él pudiera tomar 29 cortes adicionales por semana. Miren algo importante. Cuando uno está evaluando un proyecto como este, en realidad uno tiene que considerar el delta. Cuando se refieren al delta, es lo que se está refiriendo es a esto. Yo tengo un status quo, un estatus inicial, en donde yo hago una cantidad en específico. ¿Qué pasa? Yo voy a invertir, voy a hacer una inversión que me va a representar un costo. Entonces, ¿cómo yo soporto esta inversión en el delta adicional que yo voy a poder realizar con la nueva equipamiento? Entonces, ese adicional que se va a generar, porque si no, lo que yo tengo, ya yo lo tengo. Ya yo hago 10, por ejemplo. Ya yo hago 10. Yo no puedo venir a que yo hago 39 ahora. No, yo tengo que a esos 39 restarle los 10 y en realidad yo hago 29 adicionales. Por eso es que aquí en la redacción le van indicando que él pudiera tomar ahora, con esta nueva estructura, 29 cortes adicionales a lo que él antes de adquirirlo hacía. Lo que yo el status quo lo tengo. Lo que yo necesito es cuánto adicional para justificar esta inversión. Él sabe que la entrada de dinero, el per week, dice que on average, cash flow info for 20 months. O sea, le está diciendo que aproximadamente el ingreso es aproximadamente 21 dólares por corte y que él lo recibe al final de cada semana. Adicionalmente, él dice que tiene 12 semanas el verano en donde él puede realizar esta actividad. Por conveniencia, vamos a asumir que la cortadora y el trailer no tienen valor para Jeff después del verano, por ende no vamos a aplicar que hay un valor residual, sino que debería de amortizarse todo este proyecto durante las 12 semanas. O sea, lo que él quiere decir es que yo debería de generar la amortización de estos costos más generar beneficio para mí a una tasa de por lo menos un discount rate, porque mi costo del capital es 5%, posiblemente yo tenía un dinero en el banco que me pagaba un certificado de un 5% y lo voy a utilizar para esto. Entonces, él quiere saber cuál sería el valor presente neto de este proyecto. Entonces, veamos las informaciones. Lo primero es que la inversión son 1.400 y 800. O sea, hay una inversión aproximada de $2.000, $2.200 en esa parte. El ingreso, y veámoslo, income es ingreso, no son más que cuántos por semanas vamos a tener. O 21 por 29 adicionales. O sea, son $21 por 29 adicionales. Me generarían a mí 600. El número de semana es 12 semanas que vamos a trabajar y el base rate es un 5%. Como es anual, hay que llevarlo al mismo periodo de tiempo de semanas y un año tiene 52 semanas. Ustedes saben que son 365 días entre 7. Por lo regular, uno maneja un concepto de que en el año se manejan con 52 semanas, aunque siempre hay una ración, pero conceptualmente y financieramente hablando, se maneja 52 semanas en el año. Entonces,
Por eso que la tasa, el base rate en este caso es esto. Entonces, ¿a qué se refiere el valor presente neto? El valor presente neto lo que es simplemente traer al día de hoy todos los flujos futuros. Dígase, todos estos flujos futuros durante las 12 semanas, traerlo al día de hoy y sumarlo con el costo que está en el año cero para entonces calcular el valor presente neto. Entonces, ¿qué es lo que hace el valor presente neto? Es traer esto al día de hoy, esto al día de hoy, esto al día de hoy, esto al día de hoy. Y cada uno de estos al día de hoy para sumarlo con la inversión y entonces calcular el valor presente neto. Entonces, si ustedes se recuerdan, nosotros pudimos hacer esto de manera unilateral, dígase manualmente. Yo puedo traer un periodo, dos periodos, y luego sumárselo con la inversión para traerlo todo el año cero. Y es el valor actual, un valor. Pero hay una fórmula, que es la que le vamos a enseñar ahora, se llama valor neto actual o BNA en español, o en inglés le va a salir como N, net PB, net present value. En inglés creo que sale como NPV, net present value, pero en español es, en este caso, BNA, porque es el valor neto actual, que es una forma similar al final de cuentas. Entonces, ¿qué hace esta fórmula? Lo que hace esta fórmula es que con un solo dígito, nosotros podemos traer un flujo constante al día de hoy. Lo importante es que el flujo es constante y lo queremos traer al día de hoy. Entonces puede ser constante o variable, pero en este caso es más fácil porque ya ahí viene. Pero igual nosotros podemos manejarlo con variables. Y vamos a ver las diferentes fórmulas para que vean que le hubiera dado lo mismo con las diferentes fórmulas que vemos. Miren, imaginémonos que yo quiero calcularlo mediante el valor presente neto. El valor actual a una tasa en específica que es fija, a el número de periodos que va a ser variable, a el, en este caso, lo vamos a manejar no como un pago, sino como un valor futuro y cero. Bueno, es correcto que el caso de este, como está en el mismo periodo cero, él valga lo mismo. Pero ¿qué pasa con el siguiente? Bueno, mira, los 609 en la primera semana vale esto, pero si yo lo traigo una semana para atrás vale esto. Y si yo hago eso para los 12 niveles y luego sumo todas estas informaciones, por ejemplo, hago la sumatoria de todos estos valores, es los 5062. Fíjate que actualizar esto uno a uno y traerlo al día valor cero y sumárselo con la inversión es lo que te da los 5062. Entonces, ¿cómo hacemos esta fórmula de BNA? ¿Cómo calculamos esto? Más fácil. El BNA, valor presente neto, él ya sabe que él está actualizando unas informaciones. Y él ya sabe que si comenzaste en el periodo 1 y debe empezar en el periodo 1, eso es lo bueno que tiene esto, que el primer valor que tú pongas en tu expediente
es el año 1, luego el año 2, el año 3. Y ya él, ¿qué va a hacer? Él va a traer todo eso al presente. Y ya como el año 0 estaba en el año 0, simplemente lo sumamos fuera de la fórmula y vemos acá que da el mismo resultado. Eso es lo que hace el valor presente o el BNA o valor actual neto, valor presente neto, como lo quieran. Algunos libros van a ver van, algunos lo van a ver como hacen BPN, valor presente neto. En los libros van a encontrar diferentes sesiones para cómo lo van a encontrar, pero al final lo que hace es esto, es traer todos los flujos futuros al año 0 y sumarlos. Y eso es lo que vemos en este ejercicio, que se puede hacer de manera manual o simplemente miren con una formulita y ya tenemos el resultado sin tener que hacerles agregado. Entonces el valor presente neto es una fórmula que actualiza un flujo futuro al año 0 y después uno lo que tiene que sumarle el año 0. En realidad, ¿en qué se utiliza esto? Bueno, en realidad, este tipo de informaciones se utilizan mucho en los proyectos porque en los proyectos, en formulación de proyectos, por ejemplo, cuando damos formulación de proyectos, por ejemplo, hacemos flujos financieros vamos a ver esta práctica. Por ejemplo, hacemos evaluaciones financieras. Vamos a ver esto. En los proyectos nos permite a nosotros calcular algunos parámetros importantes. ¿Cuáles son esos parámetros importantes? En proyectos se calculan algunos indicadores específicos. Ah, bueno, miren, que yo le decía que uno conoce como la TEMAR, pero también en otros libros latinoamericanos aparece como la TREMA, que es tasa de retorno mínima atractiva. Algunos lo que hacen es que le omiten la E, pero TEMAR o TREMA, o hay muchas formas de decir eso, costo del capital, eso hay muchas formas de decir. Entonces, el BAN es uno de los 3 indicadores clave que se utilizan en la evaluación de proyectos. La otra es la TIR, cuál es la tasa de retorno interna del proyecto, y la última es la relación beneficio-costo, aparte del periodo de recuperación de la inversión, que sabemos que ya es un tema de amor. Pero este indicador, por lo menos este del BAN, es uno de los indicadores principales que se utiliza. El otro es el tema de la recuperación del capital. Por ejemplo, la inversión de los $2,200 se va a recuperar al cuarto mes. Al cuarto mes. Miren aquí. Con esa tasa de rendimiento, el interés era relativamente minúsculo porque es un rendimiento mínimo que se obtiene semanalmente, pero fíjate que aquí voy amortizando, voy amortizando, voy amortizando y ya ya el quinto mes, el cuarto mes ya pagué mi inversión. Y por ende, a partir del cuarto mes voy a generar beneficios para mí. Entonces, lo que quiere decir esto, que es complementario. Ya sabemos que el valor presente neto de este flujo es $5,000. Todos estos flujos, que son 7,300, pagando la inversión, me deja un flujo neto de $5,000. Otra información importante, en 4 meses yo pago este proyecto. O sea que realmente, si nos vamos a criterio de aceptación, pues el tema es muy atractivo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en proyecto? Hacemos escenario.
¿Qué pasa si en realidad no son 29 el flujo de ingresos y realmente el promedio queda en 20? Pues ahí vemos que, mira, ahí calculamos el BAN, que ya el BAN, que espérate, ya ahí como que no me está cuadrando. Si baja 20, ya ahí no me va a cuadrar el BAN, porque ya el BAN está saliendo negativo. Entonces, ahí entra el tema del análisis de sensibilidad. ¿Qué sucede con nosotros? Que nosotros podemos decir, ah, pero espérate, nosotros pudiéramos independizar esto para que sea mejor la multiplicación de dos factores. 21, o sea, 21 el beneficio, pero el 29 era el precio de la cantidad de cortes adicionales. Pero ¿qué pasa si ese 29 no es 29 y es 20, 28? Ya vimos que el 20 no me está cuadrando porque ya no me permite recuperar la inversión. Esta es 43. Ok. Aquí hay un error. Porque este de aquí, la tasa y la tasa tiene que ser fija. De 26, ahora sí, de D43 y esto es C44. Si ahí todavía está siendo rentable, igual aquí hay un error en la tasa. Entonces vamos a copiar esta fórmula y todavía sigue siendo rentable. Parece que, ok, vamos a ponerla ahí para que se vea claro. Entonces, todavía ahí se maneja. Entonces, ¿qué es mejor hacer con este tipo de proyectos? Evaluar la sensibilidad que tiene por el número de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer mejor una sensibilidad de este proyecto con la base de que el ingreso es este por este. Entonces vamos a hacer esto como una variable. Vamos a hacer nosotros esto una variable de que el ingreso de esto, en este caso, va a estar sujeto a la cantidad de cortes adicionales que sustentarían este proyecto. Entonces, la plantilla, voy a ocultar todo esto para simplificarme el análisis. Ok, este es nuestro banco, nuestro valor presente neto de nuestro proyecto. Pero nosotros queremos ahora hacer un cálculo sobre la base de este 29. Y si ese 29 realmente no es 29, por ejemplo, la sensibilidad, por ejemplo, el análisis de sensibilidad en este tipo de proyectos, lo hacemos como negativo, por ejemplo. Es 29, actualmente 29. Pero, ¿y qué pasa si fuera 28? O 27, o 26. Vamos a ponerle de 3 en 3. Bueno, es que no creo que...
Vamos a ver hasta 15. Pero ¿qué pasa si en realidad este tema de esta variable, en realidad el ingreso se modela con este valor? Es simplemente nosotros sustituir el 29 para que aquí diga 28 y que él te calcule ahora el nuevo BAN, que es 4.812. Pero nosotros no queremos hacerlo manualmente. Nosotros quisiéramos que Excel, él automáticamente, él nos traiga esta información, no la coloque formalmente él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros generamos una tabla de análisis mediante la creación en el módulo de datos. Vamos a crear un análisis de hipótesis, escenario, hipótesis, supuesto. Un análisis de sensibilidad mediante una hipótesis. Y creamos una tabla diciéndole, mira, la idea es que vamos a hacer una variación de fila, de que esta fila, por ejemplo, vamos a variarla modificando ¿qué? Mira, tú vas a modificar ese parámetro que está aquí. Cada fila de esta la vas a modificar colocando el registro que está aquí, lo vas a registrar aquí y con eso me vas a dar, perdón, está en columna. Datos, análisis de hipótesis, tabla, en columna, porque es una columna que tenemos acá, es que ese dato yo quiero que tú lo ingreses y me des entonces cómo sería el nuevo valor. Puse el mismo 29 para que vea que me va a repetir el mismo resultado del 29 porque ya sabemos que era 29. Pero miren acá. Si colocamos 29, me gano 5.000, pero si son 28, todavía hasta con 15 adicionales, el valor presente neto sigue siendo positivo. $1.500 es menos, pero es sustentable. O sea que fíjate que hay una sensibilidad muy buena porque no importa que puedan ser menos de 29, todavía hasta con 15 el proyecto se rentabiliza. Ahora, tenemos consciente que la recuperación de la inversión, si el periodo es, por ejemplo, si es aquí a 1.500, ya el periodo de la recuperación de la inversión sí va a ser menor, porque ahí sí ya en realidad dura más tiempo uno para recuperar la inversión. Entonces, hay veces que uno de una forma burda, no exacta, a veces utiliza una relación desde el punto de vista conceptual y dice, bueno, si el van lo que voy a invertir es esto entre el van por el periodo de evaluado, por ejemplo, él me estima que fíjate que es un estimado, no es un tema exacto, pero por ejemplo, puedo estimar, bueno, en por lo menos 5 semanas yo puedo obtener la rentabilización. Ahora, la realidad es que la rentabilización, cuando la vimos, la hicimos realmente, la hicimos en 4 semanas. Pero esta relación es una forma aproximada para ver más o menos en qué tiempo pudiéramos nosotros hacer una apreciación. Pero para
hacer la adaptación, pudiéramos nosotros, ya sabemos que era en 4, vamos a hacer una relación. ¿Qué pasa si en realidad fuera 1500? Miren qué iba a pasar con el del 1500. Si en realidad era 1500, en realidad yo voy a necesitar más de las 12 semanas para por 12, prácticamente necesitaría 16 semanas para poder recuperar la inversión, o casi 15 semanas si hacemos el factor de ajuste que hicimos en el anterior. Prácticamente 16 semanas yo voy a tener que requerir. O sea que, fíjate que aquí ya yo sé que aquí voy a requerir prácticamente las 12 semanas. O sea que mientras más pequeños sean las posibilidades de ingreso, por el tema de que sean menos los cortes semanales, pues entonces más alargado se va a hacer el proceso. O sea que ahí no va a ser tan atractivo. Tal vez si es un proyecto a largo plazo, pero es un proyecto de 12 semanas, realmente requiere ingresos importantes como estos para que sea sustentable. Entonces ahí uno diría, bueno, mira, yo te voy a decir algo. Si baja por debajo de 20, ya para mí no va a ser rentable hacerlo en 12 semanas, porque realmente lo que va a hacer es que tal vez para el año que viene, como no voy a incurrir en costo, ya yo voy a poder hacer esta operativa y solamente va a ser ingreso futuro. Pero si yo quiero amortizar esto que en los 12 semanas me genere un beneficio, pues yo tengo que abocarme a cumplir esto como un objetivo. Fíjate que la cantidad adicional, yo lo tengo que ver como si fuera un objetivo de venta. Yo tengo que lograr esta cantidad de aquí y no decir, ah, bueno, yo hice 20, ya con eso yo recupero. No, tiene que seguir trabajando para llegar a alcanzar esto. Y es un tema de trabajo, o sea, es más trabajo y si hago más, es que yo puedo obtener este beneficio. Es importante tener esa parte porque dentro de las herramientas, aquí lo que hacemos es un análisis económico, pero tengan en cuenta que la materialización de ese análisis económico está sustentado en estas vertientes. Bien. Más o menos entendieron el concepto de esta evaluación. Sí, maestro. Yo voy a ver si le mando por el correo esta nueva, la nueva, porque ya como le incluí el análisis para que vean un poco cómo se hace el análisis. El análisis se puede hacer en 2 vías. Puede ser de una variable, que como lo hemos hecho ahora, o puede ser de 2 variables, como este ejemplo que tiene análisis de sensibilidad, en donde en este ejemplo en particular hacemos variar simultáneamente los volúmenes de venta con los precios. O sea, ahí hacemos simultáneamente un análisis de sensibilidad simultáneo. En este ejemplo, por ejemplo, la sensibilidad, miren cómo se van haciendo. ¿Por qué es bueno hacer sensibilidad a los proyectos? Simple. Yo quiero identificar qué me afecte mi proyecto. Entonces yo no puedo pretender que todo va a ser color de rosa. Yo tengo que plantear escenarios, por ejemplo, como lo vemos en el PER, el más probable, bien, pero hay que ser pesimista, hay que ser optimista, hay que hacer variaciones porque hay que presentar las diferentes posibilidades que pueden ocurrir en la vida real. Usted planifica una situación, pero también como usted planifica lo favorable, también tiene que planificar lo desfavorable y ver cuál es el límite que aguanta el proyecto este tipo de variaciones, porque cuando vemos esto, miren aquí, rojo, ¿qué quiere decir esto? Hay una sensibilidad fatal. Cuando llegamos a este nivel de sensibilidad, quiere decir que de que tan pronto, mire, ya está negativo, ya no se recupera la inversión. Aquí se ve que la sensibilidad no es tan fuerte, pero aquí es muy sensible. Entonces ya yo sé que cualquier variación en ese sentido, yo tengo que ponerme muy
Porque de que paso de aquí a aquí, ya se ve que me afecta significativamente mi proyecto. Entonces, las evaluaciones económicas per se son buenas, me dan referencia, pero yo tengo que hacer mi análisis para identificar la brecha y que si van por mal camino, qué acciones debo tomar, porque si llego a ese muy mal camino, entonces el proyecto no se va a rentabilizar. Bien. Este debe ser similar al del anterior, es simplemente unas informaciones y simplemente ahí ven ya el resultado, ya no sabe que esto es como si fuera un examen y creo que fue un examen que yo tomé de un curso que hice y por eso creo que lo tengo aquí como referencia. Entonces, este tema, fíjate que lo que le aplican son fórmulas simplemente para que validen cómo ustedes pueden sacar las informaciones y escribir. Y vuelvo a lo que le digo, o sea, usted en Excel, las fórmulas simplemente las escriben. Ustedes escriben sus fórmulas y ya, valor actual, y va haciendo sus elementos. Y es muy fácil para uno plantear la respuesta en Excel que podéis hacerlo a mano. Aunque a mano también uno puede hacer este ejercicio porque no implica más que aplicar ciertas fórmulas puntualmente. Y un valor actual, un valor anual, un valor, traerlo al día presente, o sea que eso no tiene mayores inconvenientes en este caso. Déjame ver si este vale la pena. Al parecer sí, este parece que tiene algunas informaciones importantes. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este tema. The United States purchased Alaska, vamos a decir, compró Alaska en el año de 1867 por 7.2 millones. La M, como dice, la M mayúscula, la M minúscula es miles, pero en este caso la M mayúscula se refiere a millones. Asuman que los ingresos por impuestos federales del estado de Alaska, vamos a decir, el net federal expenditure es de 55.7 millones en el 2008. O sea, los ingresos por impuesto en ese estado al año 2011 eran 55.7 millones. Y los taxes que iniciaron en 1868 han ido creciendo constantemente, dice, has steadily increased por 3% anualmente, o sea, ha ido creciendo anualmente 3% desde entonces. Asuma que el costo del capital, el costo de esta inversión era de 6%. ¿Cuál sería el valor presente neto de la compra de Alaska? Asuma que en el año 1817 es para hacia adelante, el año 0 es el año de 1867. Y entonces termine todo su valor hasta acá. Entonces, vamos a decir, la ganancia de 55 millones, el año 1 es 67, el año 2 o el año final el 2011, ahí hay aproximadamente 144 periodos en ese momento, el costo y esto. Entonces miren ahí como uno ve el tema de, bueno, en realidad empezó aquí. Y uno con el de arriba lo decrece un 3% porque él fue creciendo constantemente todos los años un 3%. Entonces hay que devolver esto hacia atrás. Aquí empezamos en el 2011 y llegamos acá. ¿Cómo hicimos esta secuencia? Fácil. Ustedes tienen una fórmula que se llama secuencia, creo que se llama secuencia, que lo que trata de hacer, vamos a hacer en este caso de filas, una 144 filas,
que van a iniciar en el año de 1868, bueno, 67, bueno, los 68 porque es el primer año, el 68, y le vamos a ir incrementando 1 es a 1. Y miren que él le hace la secuencia hasta llegar al 2011 y después usted copia esa información y eso fue lo que básicamente, no es que yo no tengo que ponerme aquí a escribir 168, 169, 170. La otra opción que usted tiene, si no quiere utilizar la fórmula de secuencia, es hacerlo un poquitico más a la antigüita, pero también se puede, y es usted agarrar esto y comenzar a decir, vamos a llevarlo hasta el 2011 y vamos a ir creciendo hasta llegar al 2011. Bueno, esa también es otra forma, pero ya usted sabe que tiene que llevar 100 y pico de fila. Cualquiera de las opciones es válida y luego, si quiere utilizar no solo secuencia y quiere utilizar más fuerte, pues entonces luego le vamos a enseñar la próxima clase, vamos a irnos al módulo de datos y vamos a hacer el tema de generación de número aleatorio, en donde nosotros podemos hacer una secuencia, también la podemos utilizar, pero ya eso es más complejo que lo que estamos viendo acá. Yo entiendo que ya con estas dos opciones, que bueno, para fines de esto. Entonces, empezamos en el año final hasta el año 0 y miren ahí cómo fue incrementando. Entonces, el net present value, el valor anual neto, simplemente de todo este flujo, lo traemos al año 0 y estamos hablando de 26, vamos a decir 26 millones, porque esta parte que están ahí. Ahora, yo gasté 7 millones al día de hoy, en el primer año. Entonces, mi beneficio es la resta de la actualización de ese flujo al año 0, menos lo que yo invertí en el año 0. Entonces, yo me gané como valor presente neto 19 millones, traído al valor neto del año de 1868. O sea que ya este flujo ha generado una plusvalía que ha recuperado esa inversión y ha ganado también más dinero de ahí. Bien. Entonces así ven que son ejercicios bien simples en el sentido de que es informaciones que uno simplemente la está tratando de traspasar a una hoja de cálculo y realizar unas fórmulas que tienen que ver con actualización de flujo, valor presente neto. Bueno, a mí se me pasó decirlo de la TIR. La TIR es la de la tasa interna de retorno. Podemos verla con esta, de este flujo que estaba aquí, por ejemplo. Actualmente, la tasa es esta, pero el proyecto tiene que tener una tasa interna de retorno propia, que debe de ser superior a esta porque el valor es positivo. Entonces, ¿cuánto es la tasa de retorno de este proyecto? Lo bueno de la TIR es que simplemente es seleccionar el flujo, incluyendo el año 0 con todos los flujos, y ya él te dice, mira, no, la tasa de demasiado buena, realmente. La tasa es excelente. Mira que 26%, óyeme, y es un 0 punto y pico la que te estamos diciendo, porque era un 5% anual, había que dividir entre 52 semanas, o sea que un 26% mensual, o sea que es muy bueno porque estamos hablando, por eso que te genera $5,000 con respecto, aparte arriba de los 2,000 que estamos viendo. O sea que la tasa interna propia de ese proyecto es del 26%, excelente. Y por eso que se pagaba prácticamente en cuatro. Bueno, otra opción de generar el periodo de recuperación es uno entre la TIR y también es otra opción rápida que podemos utilizar para estimar el periodo de recuperación. O sea que uno sobre la TIR es un poco más acertado. Entonces ya uno, tal vez si uno quisiera,
conociendo ya estas informaciones, por ejemplo, nosotros pudiéramos hacer un análisis de sensibilidad. Este era con el BAN, por ejemplo. Hacer un análisis de sensibilidad con la TIR. Pero con esta misma desagregado. Entonces, ¿qué pasa si yo pido entonces la TIR? Y aquí entonces vamos a colocar a que nos calcule la TIR. Haríamos lo mismo. Datos, una hipótesis, tabla, y le vamos a decir que el elemento de esta columna, la entrada de esta columna, es que me calcule y me varíe esta información. Y entonces, bueno, es 25 puntos y pico, pero no importa. Ya sabemos que es 25 puntos y algo, pero es 26 casi menos. Entonces, pero ya decíamos que el periodo de recuperación de la inversión un poco más acertado, el periodo de recuperación de la inversión más acertado es dividir 1 entre este valor. Y entonces miren aquí, ya uno sabe que tan pronto estamos llegando aquí, en realidad ya no va a tomar 10 meses, 10 semanas, 8 semanas. Fíjate que ya estas opciones, todavía hasta aquí 20 de la mitad del periodo, está bien, pero ya después de aquí ya comienza a decir que el periodo de recuperación de la inversión es prácticamente, nosotros vamos a trabajar para pagar esta inversión, si comenzamos a trabajar aquí. Entonces nosotros tenemos que poner un target mínimo. El 20 es lo mínimo aceptable adicional semanalmente que yo pudiera aceptar. Yo no puedo ponerme una meta que sea menos de 20 adicional. Ahora, el objetivo más grande es este, para yo recuperar mi inversión de una vez, pero tú tienes que manejarte con escenario. Eso es la parte de los proyectos. Eso es lo bueno, lo interesante que tiene que ver con el manejo económico. Igual ustedes van a tener esta plantilla y el libro. Igual ustedes todavía, algunos tendrán que dar ingeniería económica y formulación y evaluación de proyectos. Espero que por lo menos la puedan dar y que le expliquen claramente el proceso de evaluación, cómo se hace el tema de las amortizaciones, cómo se hace la valoración de los proyectos, tanto del BAN, la TIR, porque son informaciones que ustedes tienen que manejar por si acaso le toque en algún momento hacer una ponderación. Igual el periodo de recuperación de inversión, como le decimos acá, ya hoy tienen una pequeña noción. No es que somos expertos en evaluar proyectos, en el caso puntualmente, pero que ya por lo menos usted tiene una noción y ya pueden buscar una literatura que le va a permitir a ustedes calcular por lo menos la BAN, el TIR, y eso es lo mínimo que uno tiene que saber evaluar de un proyecto, hacer un flujo financiero y traer eso al día de hoy para ver si los ingresos futuros compensan los costos actuales. Eso es lo que hace el BAN, es traer los ingresos futuros para saber si paga la inversión inicial. Si los ingresos futuros no lo pagan, pues entonces saldrían algo como esto. Miren qué pasa con los ingresos futuros cuando usted pone aquí 10. Pues el BAN se vuelve negativo. Automáticamente mi BAN se vuelve negativo. Bueno, en este caso no, está positivo todavía con 300. O sea que todavía ahí no está llegando a negativo. Está en 300, pero ya miren, 8 adicionales ya no recuperan ni siquiera la inversión y el rendimiento esperado. O sea que ya ustedes saben que eso es muy crítico ya. Esto no quiere decir que ni siquiera, no es que ni siquiera se puede recuperar la inversión, es que
ya ahí usted pierde. Y en este periodo de tiempo, de 12 semanas, ni siquiera va a recuperar esta inversión. Entonces, yo tengo que trabajar siempre por superar los 20 porque esa es la franja mía. A ver si este es interesante. Puede ser que sea interesante, pero vamos a ver. Por lo menos para completar esta práctica y dejemos para la semana, para el próximo jueves, lo que tiene que ver con simulación. Vamos a ir a darle un vistazo a modelos y a uno en particular para que vean un poco el modelo de sensibilidad o el análisis de sensibilidad que tiene que ver con simulación, en donde nosotros podemos hacer escenarios y demás. O sea, que es como, bueno, esto en realidad está muy de la mano, porque al final los análisis de sensibilidad son datos que te generamos de escenario, al final tiene mucho que ver con una simulación de que estamos proyectando variaciones en el mercado y es un tipo de simulación pero controlada. La simulación que queremos hacer con la del jueves es una simulación aleatoria en donde ya el proceso es azar, aleatorio, y no necesariamente aquí como estamos haciendo nosotros, que estamos controlando cómo va a ser la variable y estimando escenarios para fines de hacer estas simulaciones de comportamiento. Entonces son diferentes. Lo que estamos haciendo ahora es controlando la variación de la simulación y del análisis que estamos haciendo. En el otro caso vamos a hacer simulaciones en donde el asunto puede ser lo que sea, puede ser variar aleatoriedad y eso es la idea, que generemos un modelo que se vea la aleatoriedad. Y eso es cómo vamos a utilizar el modelo de análisis de datos que vemos aquí. Bien. Para el día de hoy vamos a cerrar con este. A ver si parece interesante. Bueno, y ustedes están en la universidad y por ende ustedes saben que la universidad es bien costosa, por lo menos allá afuera. Entonces aquí esta persona, Diana, ya tiene 19 años y completó su bachillerato. Ella se pregunta sobre el valor de la educación en la universidad. Ella es muy buena con los números y se maneja con ciertas consideraciones financieras. O sea, ella trata de hacer las cosas como bien comedida, bien comedida en su accionar. Más o menos es como by driving financial consideration only. Ella solamente toma acciones cuando tiene un aspecto financiero ya bien determinado. Más o menos como la traducción que estoy leyendo ahí. Ella se sienta y calcula si es como valioso, o sea, si vale la pena invertir esa gran cantidad de suma que está envuelta en el tema de la colegiatura. Ella sabe que para el primer año la colegiatura, el tuition, la colegiatura cuesta 13,000 maraquitas de dólares que se pagan al inicio del primer año. Al inicio, ahí de una vez, al inicio, de una vez, antes de empezar el tablazo, antes de empezar la inversión inicial es 13,000 dólares. Eso es la base. Basado en tendencias históricas, ella estima que la anualidad, el pago anual de la colegiatura, el tuition, que es solo como una anualidad que se le paga a la universidad, pudiera incrementar 5% por año en los próximos 4 años que ella va a estar en la universidad, en el colegio, en la escuela. Además, ella estima, she also estimates that her living expenses, o sea, los costos de vivir, aparte del costo de la colegiatura, ascienden a 8,000 por año. Y asuma que esto ocurre al final
de cada año. O sea que al final de cada año, todo el acumulado se paga. Ya pagaría 8,000 para la manutención en la estadía durante la universidad. Para el primer año, dice, bueno, ella dice que aparte de eso, bueno, es 8,000 por año. Ella dice que a partir del primer año, ella considera que eso pudiera incrementarse en 500 cada año como una forma de equipararse al tema de la inflación, de que tú sabes que los precios van aumentando y la cosa, y dice, bueno, que la alimentación pudiera incrementarse cada año 500. Cada año después del primero para mantener el tema de la inflación. Ella dice que ella no tiene planes de trabajar mientras está atendiendo a la universidad. O sea, ella no pretende trabajar. Ella va a dedicarse a estudiar durante esos 4 años y punto. Ella olvidó, she forgot college she would be able to make per year. Ok. Ella no pretende trabajar all while attending to the school. Ok, no pretende trabajar mientras está en la universidad. Were she to forget college she would be able to make. Ok. Cuando ella termine, vamos a decir, culmine, complete la colegiatura, ella pudiera generar ingresos de 23,000 por año. Dame una cosa. No, no voy al colegio, no voy a la universidad y me mantengo solamente con mi grado de colegiatura. Y ella dice que ella pudiera ganarse $23,000 por año saliendo de la colegiatura, del bachillerato, y que esto pudiera incrementarse un 3% anualmente. Ahora, con un grado de universidad, un grado de universidad, ella estima que ella pudiera ganar 47,000 por año. Así. Si yo no voy a la universidad, no tengo que ganar esos cuartos. Pero me voy a ganar 23,000 por año. Ahora, si voy a la universidad, me gusta más por eso, porque aquí estamos haciendo el status quo y si hago la variación siguiente, va a ser muy interesante para fines de análisis, por ende le va a ayudar a ustedes a hacer el delta, de que entiendan por qué se considera el delta para justificar la inversión. Y el delta es lo importante porque si no, me quedo con lo inicial y no tengo que hacer nada. So she estimates that she will earn 47,000 per year out of college. O sea, que después que termine la universidad puedo ganar 47,000 y que esto pudiera incrementarse también, de nuevo, again, with 3%. O sea, 3%, vamos a decir, un 3% de incremento anualmente también. Either way, she plans to work until, ok, ella como quiera que sea. Si va a la universidad o no va a la universidad, ella como quiera que sea, pretende trabajar hasta los 64 años. Hasta los 64 años. Si ella empieza, y ella va a empezar, vamos a decir, colegiatura de una vez, de interest discount, ellos dicen que el base rate, el costo del capital, para fines de esto, ya lo está estimando en un base rate de un 8%. Y ella pregunta, ¿cuánto es el net present value de la colegiatura? ¿Cuál es el net present value? All cash flow is said tuition payment occur at the end of the year. Bien. Okay. Bien. Entonces, de todas estas, ya está aquí la respuesta, pero no mentira. La idea de esto es entender cómo suceden las cosas. Por ejemplo, en el año 0,
aunque aquí empezó así. Ella pagó, el primer año lo paga en el año 0, luego en el año 1 va a pagar esto más un incremento de un 5%, por eso le multiplicamos acá por 1.05. Y luego el del siguiente año es el anterior por otro 1.05, porque dice que es un incremento, vamos a confirmar, at the beginning of the year, so based on the historical trends, will rise at 5% per year for the 4 years in Chile. O sea, el 5% se entiende que es un incremento gradual y consecutivamente. No es que siempre va a ser 13.650, no, es que luego el año que viene pudiera ser 5% más y luego el año que viene 5% más. Y ahí estarían los 4 años pagados del colegio con el debido razonamiento. Entonces, los ingresos o los costos adicionales de manutención, los costos adicionales de manutención son 8.000, va a aumentar 500, va a aumentar 500 y va a aumentar 500. Durante los 4 años vas a pagar recuérdense que el tuition se paga por adelantado, por eso ustedes ven que te pagan aquí, pero es del año 1, después del año 2, pero está un desfase. Entonces, aquí vemos el tema de los costos, que es todo esto está del año y se le va a sumar la inversión del año 0, porque el año 0 sabemos que está en el año 0. Entonces, todo este flujo me genera, mira aquí, costos, pero a partir del año 5 ya yo comienzo a ganar 47 y con un incremento del 3% y así hasta el año 60. Bueno, 64, sí, pero ella acaba de cumplir 19. Por ende, 64 menos 19, lo que ella está diciendo en contexto es que ella va a trabajar 45 años. En ese contexto, aquí lo que vemos es 45 años, para que no se confundan porque llega a la mata 45. Es por la diferencia de la edad que ella tiene más los años que va a trabajar. Y entonces ahí se ve el incremento. Ahora, si ella es bachiller, solamente los ingresos se van a proyectar desde 23.000 con un incremento del 3% y ahí vemos el flujo. La diferencia entre las dos alternativas le genera un valor presente neto de la educación traído el día de hoy es $100.000 más. O sea, que el traído todos los flujos futuros, pagando las inversiones y el delta de que por encima de lo que yo me voy a ganar con esto, yo me voy a ganar es al valor de presente, traer todos esos flujos futuros el día de hoy, me genera $107.000 adicionales. Entonces, ¿cuál es la opción que yo debo de tomar? ¿Cuál ustedes creen? ¿Quedarme como bachiller? Es mejor quedarse como bachiller. ¿Verdad que no? Por esa razón es que queremos nosotros también graduarnos de la universidad. Claro, los costos de acá localmente nunca serán estos, por supuesto, pero queremos ganar como profesional porque nos va a generar más ingresos que quedarnos como bachiller. Entonces, en este proceso se ve que no solamente me genera más ingresos, me paga los costos de esto y de todas formas me da una rentabilización de más del 8% porque al final el flujo, por ejemplo, la TIR, de este proceso de flujo, déjame traer este de aquí.
para que se vea claramente que ese también va. Pero, por ejemplo, la TIR de este caso es un 31%, o sea que está por encima del 8%, por eso él se rentabiliza. Si la TIR, por ejemplo, si el flujo del proyecto me diera menor, negativo el BAN, lo que va a hacer es que la TIR propia del proyecto está por debajo de la tasa de referencia. Entonces, lo que está diciendo esto es que el proyecto se rentabiliza y tiene una tasa de recuperación aproximada. Recuérdense que esta es aproximada, es una forma rápida de aproximadamente de 3 años para poder saldar este tema. O sea, que en aproximadamente 3 años del concepto de flujo es lo que te da. Pero ustedes saben que no es así, porque aquí no había ingreso y en realidad el concepto de la inversión se va a pagar a partir del año 8 posiblemente, cuando hagamos el periodo de recuperación de la inversión realmente. Cuando lo hagamos, vamos a dar cuenta que los ingresos comienzan a aparecer a partir de aquí y aquí comienzan a amortizar la inversión. Por ende, ese proyecto no se va a pagar sino más allá del año 8 posiblemente. Pero aquí, como les dije, si el proyecto genera ingresos del año 1, la TIR es una fórmula fácil para calcular el periodo de recuperación de la inversión estimado. Es estimado. El de verdad hay que calcular la amortización de la inversión hasta que con los ingresos se pague la inversión. Entonces, eso es para que lo tengamos pendiente. Preguntas. Preguntas, jóvenes. No más. Bien. Dígame a ver. Mansi, yo tengo una pregunta, pero es diferente a lo que usted ha explicado hoy. Sí, Es dígame a en ver. relación a la unidad 5. A la unidad 5. La Ajá. tarea, la segunda tarea específicamente que usted dejó, para ver si usted la puede explicar por lo menos por arribita, de cómo hacerlo en Excel, porque estoy bloqueada, en verdad. Vamos a buscar la unidad 5, me dijiste. Ajá, porque usted hizo un ejemplo, pero fue con el tema de descuentos. Y, o sea, no hay ninguna plantilla que uno se pueda guiar para ese ejercicio. No, pero creo que el reto de esa era ver si pudieran hacer el Excel, creo que era, déjame ver, si esta era del reto. Sí, yo lo que le decía era, creo que fue lo que le dije, era tratar de ver si lo pueden exactamente llevar a la hoja de Excel para fines de desarrollar el modelo. Si no, pues entonces lo hacen manualmente, no hay ningún problema. Pero en realidad el reto era ese. Yo le había dicho cuando estaba haciendo el video, era aprovechar la plantilla, ver cómo hacíamos el tema del inventario. Y yo por lo regular creo que tenía déjame ver, porque yo lo que hice fue, yo sé que no es tan simple hacer la plantilla, pero déjame ver algo. Yo creo que en una oportunidad yo le voy a mostrar un esquema, a ver si la tengo aquí. Eh, no, creo que fue para exámenes que yo la hice. En uno de los exámenes. O un examen final.
¿O fue una tutoría? Tengo que buscar, porque yo lo que hice fue una vez, fue como una estructura para hacer el mismo desagregado que hacemos en el Excel. Yo veo que fue hace un tiempo. Tengo que rastrearla a ver cuándo fue que, en qué carpeta. Yo hice ese modelo, porque es un modelo del mismo desagregado que uno hace, pero ya enfocado en el tema de la programación dinámica, de que uno pueda hacer el dinamismo. Ustedes saben que cuando lo estábamos haciendo, lo hicimos manualmente. Pero yo le decía que era ver si ustedes pudieran y tenían el tiempo y el deseo de hacer una plantilla en donde ustedes puedan poner su información y le calcule sus elementos tal cual como la plantilla que hacemos con en programación dinámica. Déjame ver si fue. Yo la voy a buscar para ver si se la comparto, pero esta plantilla que tenemos acá es muy práctica porque realmente uno nos permite ya hacer un esquema simple de que hay un concepto de juego. Lo que pasa es que con el tema de programación dinámica tenemos el tema de que el inventario hay un tema de que hay un inventario residual y que eso se va moviendo. Pero creo que hicimos unos, yo a ver si lo voy a buscar. Yo la voy a buscar y se la voy a compartir. Creo que sí, que yo tenía una que creo que la hicimos por el tema de inventario. Tengo que ver. Pero si no, tranquilo, lo pueden hacer manual. Ese problema no. Y hacen el mismo desagregado por etapa y hacen las combinaciones que tengan que realizar en caso de. Yo la voy guardado. Yo sé que fue para un examen realmente que yo hice esa plantilla, no fue para. No fue para una práctica puntual, no fue para un examen. Y los exámenes, déjame confirmar. Inventario, flujo, plantilla de programación dinámica, pero esa es la normal. Déjame ver. Bueno, creo que sí, que fue algo así. Pero en realidad lo que estaba haciendo era como el desagregado por los periodos, pero calculándolo en la hoja de Excel, en vez de hacerlo en la hoja de papel, como lo hacíamos, sino por la etapa tal, si hago 3, cómo serían los costos, y simplemente hacíamos el mismo desagregado de combinaciones. Era básicamente esto, eso fue. Pero en realidad es lo mismo que hacíamos en la pizarra, desagregando los diferentes estados que se pueden hacer y calculando entonces los diferentes costos por cada momento, pero ya referenciándolo a las informaciones que tenemos acá y haciendo la fórmula ya concretamente, directamente acá. Y es básicamente eso era el esquema y al final hacíamos una solución. Es más o menos esto lo que pudieran hacer para facilitarse la vida. Evaluar la etapa 4, dividir la etapa 3, dividir la etapa 2 y después dividir la etapa 1 y hacer los diferentes costos para encontrar entonces los mínimos en cada momento. El mínimo aquí, el mínimo acá y hacer
no era para complicarse. ¿Usted podría compartirnos esa plantilla, por favor? Entonces, esa es la que le voy a compartir ahora. Ya que yo sabía que era un examen que me había puesto a hacer esto. Era algo así, pero con los datos del problema que se le ha compartido. No solamente, déjame ver si hay una que tenga costo para ver si, pues le voy a compartir esto. Que considera costo del producto más costo de preparación más costo de almacenamiento. Le voy a compartir esto. Déjame guardarla. Mover o copiar. Crear una copia. En un nuevo libro. Aceptar. Y entonces vamos a llamarle ejemplo. Vamos a guardarlo en la carpeta para futuras referencias. La de teoría de inventario. Ejemplo. Ok, entonces, bueno, pues se lo comparto por correo para no subirla necesariamente. Bueno, vamos a subírsela ahí para que después no digan que no la vieron. Vamos a hacerlo así. Dijimos teoría de inventario. Ejemplo. Claro. Eso era si lo querían hacer con programación dinámica, como lo que hacemos en el capítulo 10, pero pueden tomar como referencia. Pero este es manual, este no es el de programación dinámica que es el que yo quisiera que utilizáramos con Solver. Yo me voy a poner en este verano a hacer esa plantilla ya con Solver, pero si alguien tenía este tema, la podían ahí tomar. Entonces vamos a llamarle bien, ese nombre está bien. Maestro, en Ejemplo. caso de que no podamos hacerla de manera con con programación dinámica, podemos hacerla así, ¿verdad? Sí, la pueden hacer así, detallada, desagregada así. Ah, ok, Los gracias. diferentes escenarios que lo pueden hacer así. Esa es la más simple. Por eso que yo le decía que la que yo quiero hacer es la otra, que es que yo ponga los datos, inmediatamente me salga el resultado, pero con Solver. Entonces, redactar, darle el correo, por si acaso alguien aquí ya ejemplo. Ese era el 5.2, era tarea Sí, 5.2. 5.2. Tomar como referencia manual. Porque la idea es que puedan utilizar Solver combinado con esta estructura. Esa es la idea. Pero si no lo pueden, pues entonces tienen ahí una opción, como dice, más fácil. Entonces, el archivo. Es este.
Bueno, pues ahí tiene esa referencia puntual. Igual yo tengo que continuar haciendo algunas plantillas porque la idea es tener muchas plantillas para este tipo de temas y no simplificarse en esta parte. Bien. Preguntas.